Hola, muy buen día. Nuestro grupo está conformado por Zaira Lizeth Flores, Diana Lizeth Espinosa, David Omar Chavarría y Raúl Adolfo Martínez, su servidor. Nosotros vamos a desarrollar el laboratorio 5 del libro de OneCat y su simulación en Aspen Plus. El enunciado nos dice lo siguiente: en este laboratorio continuamos usando RadFrag para explorar con más detalle la destilación y aprender más acerca de las posibilidades de Aspen Plus para la parte 1, 2, 3 y 4. Utiliza la alimentación siguiente: 100 kmol por hora a 20 Celsius. Las fracciones mol en la alimentación son: para el etano 0.091, para el etileno 0.034, para el propano 0.322, para el propileno 0.064, para el N-butano 0.413, para el N-pentano 0.057, para el N-hexano 0.019. Utilice la sección Penn-Robinson para el equilibrio de vapor líquido. La presión de alimentación debe ser 0.1 atmósferas, mayor que la de la columna. La columna tiene un condensador total y un rehervidor parcial. Hay una sola alimentación, un destilado líquido y fondos líquidos. Tras el diagrama de flujo, ingrese todos los datos. Luego guarde el archivo. Para la parte 1, anote las fracciones molares de butano en el destilado y propano en los fondos. Anote las temperaturas y los valores de K para el butano y propano en el rehervidor y condensador. Aquí podemos visualizar el diagrama que se nos está solicitando, donde vemos F como la corriente de alimentación, D como el destilado y B como los fondos, donde F es igual a 100 kmol por hora a una temperatura de 20 Celsius. La presión de la alimentación va a ser igual a la presión de la columna, a 0.1 atmósferas, y podemos ver las diferentes fracciones para los componentes, para todos los componentes en la alimentación. A continuación vamos a revisar los efectos presión-temperatura. Para el inciso A, supongamos que se desea dividir los componentes C3 y C4. Ponga la corriente del destilado igual a 51.1 kmol por hora, una presión de 1 atmósfera. El número de etapas pues van a ser 30, las cuales van a incluir el rehervidor y el condensador. También tenemos que la alimentación va a estar colocada en la etapa número 15 y también la razón de reflujo va a ser igual a 2. Informe las concentraciones del destilado y de los fondos y las temperaturas del condensador y del rehervidor. Para esto pues vamos a comenzar abriendo un nuevo documento en Aspen. Nos vamos a la parte de componentes y vamos a ir añadiendo los diferentes componentes de la alimentación. Como cada uno tiene códigos respectivos, entonces en la sección de Find vamos a poder buscarlos con más facilidad e irlos añadiendo uno a uno para que todos queden especificados. Paso número 2, especificar el método a usar para el equilibrio líquido-vapor, el cual va a ser Penn-Robinson. Entonces para esto pues nos vamos a ir al asistente de método en la sección de métodos y pues vamos a tener diferentes opciones, por lo cual vamos a seleccionar la de Penn-Robinson. Luego nos vamos a la parte de la sección de simulación, esto para el paso número 3, y se nos va a desplegar una hoja en blanco, la cual vamos a ir formando el diagrama a través de los diferentes elementos. Para esto vamos a seleccionar la columna de RadFrag. Podemos ir en esta parte añadiendo cada una de las corrientes, la corriente F, la corriente del destilado y los fondos, y vamos a nombrar B1 como el nombre de la columna. En el paso 4 vamos a especificar los datos de la alimentación. Para esto nos vamos a la sección de especificaciones y vamos a seleccionar pues la corriente F, que va a ser la de alimentación, en la cual se nos va a desplegar pues todas las opciones que tenemos que llenar. En la primera pues vamos a especificar la temperatura, que va a estar a 20 Celsius. Vamos a especificar la presión, que dado que la columna va a estar a 1 atmósfera, la presión en la corriente F va a ser 1 atmósfera más 0.1, es decir, 1.1 atmósferas. También vamos a ingresar la tasa de flujo, que van a ser 100 kmol por hora. Y también vamos a definir en corrientes siempre, en la parte de corrientes, vamos a definir la etapa en la cual está colocada la alimentación, que es la etapa 15.
Ahora para el paso 5 vamos a tener las especificaciones de la columna, para lo cual nos vamos a ir a la parte de configuración. Pues vamos a definir qué es un equilibrio, vamos a definir el número de etapas, que son 30, tal como se nos está indicando en el ejercicio. Vamos a tener un condensador total, vamos a tener un hervidor tipo Carroll y pues vamos a tener un equilibrio vapor líquido y una convergencia estándar también. Vamos a poder definir la corriente del destilado, que va a ser igual a 51.1 kmol por hora, y también se nos está proporcionando la razón de reflujo, que va a ser igual a 2. Definimos también la presión. En la pestaña de presión vamos a ingresar el valor de una atmósfera y bueno, ya el programa estaría listo para ser ejecutado. Una vez que ejecutamos el programa, podemos visualizar en la parte de Profiles los resultados pues, que tenemos, en donde vamos a poder reportar una temperatura del condensador igual a menos 69.0181, una temperatura del hervidor igual a 2.91653. Y también vamos a poder observar las concentraciones para el propano y el butano, tanto en el destilado como en los fondos, con los valores que se muestran en pantalla. Y también las constantes K para el destilado y para los fondos también, para los dos componentes. Para el inciso B nos dice que repitamos la corrida, pero esta vez con un cambio de presión. La presión va a ser igual a 10 atmósferas. Nos vamos a la sección de corrientes y nuevamente entramos a la parte de la alimentación y ahora pues, dado que la columna va a estar operando a 10 atmósferas, entonces la alimentación va a ser esos 10 más el 0.1 atmósferas que se nos da, es la relación que se nos da en el ejercicio. Entonces esta presión va a ser igual a 10.1 y en la parte derecha vamos a modificar ahora la presión de la columna, que van a ser de 10 atmósferas. Vamos a poder obtener estos mismos resultados siempre en la sección de Profiles. La temperatura del condensador va a ser 1.36.812 y la temperatura del hervidor va a ser 85.5324. Si revisamos, vamos a ver que ambas pues incrementaron sus valores. Para el inciso C nos dice lo siguiente: dado que el agua de enfriamiento es mucho más barata que la refrigeración, queremos operar con el condensador a una temperatura lo suficientemente alta como para poder usarla. Suponga que la temperatura mínima es de 30 Celsius, 25 Celsius del agua de refrigeración más 5 Celsius de aproximación en el intercambiador de calor. ¿Se ha cumplido con ella en las dos corridas? Si no es así, ¿qué presión es necesaria? Pruebe con 20 atmósferas y vaya bajando. Y como sabemos, pues en las corridas que se han realizado, no se ha llegado a esa temperatura mínima, por lo cual vamos a hacer una prueba para 20 atmósferas y vamos a ir bajando para visualizar este cambio. En la prueba 1, pues vamos a cambiar la presión tanto de la columna como de la alimentación a 20 atmósferas y a 20.1 atmósferas y vamos a visualizar que la temperatura ahora va a ser 32.5331, que va a estar 2 grados por 2.5331 grados arriba de la temperatura mínima. Y en la prueba 2, como nos dice que vayamos bajando, entonces ahora la cambiamos a 19 atmósferas y vamos a tener una temperatura de 29.9897, que es casi 30 o prácticamente es 30. Entonces, a 19 atmósferas de presión tenemos una aproximación bastante buena, ya que nos da una temperatura bastante cercana a la temperatura mínima. Si seguimos bajando, vamos a visualizar que esta temperatura va a ir disminuyendo y pues se va a salir de parámetro. Para la parte 2, nos dice que se busca dividir etano y propano, que están en el destilado y todo lo demás en los fondos. Nos piden cambiar el valor de la razón del flujo del destilado, que operemos a una presión de 15 atmósferas, que usemos los mismos valores que en el inciso anterior, que ejecutemos el programa y comparemos las temperaturas en el condensador con la temperatura en la corrida del inciso 1C. ¿Qué podemos concluir? Reportar las fracciones mol en el destilado y los fondos y las temperaturas. Primeramente, debemos cambiar el valor de la presión dentro de la columna a 15 atmósferas. También tenemos que hacer un cambio en la presión de la alimentación.
Entre el etano y el propano debe haber un cambio en la fracción del destilado. Esta la vamos a estar reduciendo hasta que las fracciones de etano tengan un valor alto en el destilado y la fracción de propano tenga un valor alto en los fondos, así como podemos observar. Al comparar las temperaturas en el condensador actuales y la del condensador en el inciso 1C, podemos observar que la temperatura del condensador cambió mucho y que se relaciona con el cambio que se le hizo a las presiones y también a la corriente del destilado. Para la parte número 3, se nos solicita que verifiquemos los efectos de la presión en el diámetro de la columna. Para esto se nos solicita utilizar ciertos parámetros como ser 75% del rango de inundación, una presión de 16.1 atmósferas en alimentación, un área mínima de 0.15 metros, un flujo destilado de 51.1 kmol por hora y vamos a estar variando la presión de la columna entre 0.25, 1, 4 y 16 atmósferas. Primeramente vamos a fijar nuestra presión de alimentación en 16.1 atmósferas. Luego los cambios de diámetro y presión, para esto nos vamos a ir a mover a la columna interna. Ya estando aquí, damos clic en la pestaña que dice Add New y luego saldrá la opción Int 1. Esta sección trabajaremos de la etapa 2 a la 29, en donde no cambiaremos ninguno de los parámetros que ahí operan y solamente correremos el programa. Luego nos vamos a dirigir a la sección de Geometry, nos movemos a los parámetros de diseño, donde verificamos que el porcentaje de inundación esté en 75% y que el área mínima sea de 0.15. Los demás parámetros no debemos tocarlos y el método de trabajo va a ser en FAIR72. Luego nos movemos a Trade Geometry Summary, donde se observa cómo los cambios de presión afectan el tamaño del diámetro. Primero vamos a comenzar con una presión de 0.25 atmósferas y obtuvimos un diámetro de 1.2653 metros. Y así sucesivamente iremos cambiando las presiones y nuestros diámetros van a ir cambiando en lo que vamos corriendo el programa. Entonces, en nuestro cuadro de resumen podemos ver que cuando la presión es de una atmósfera tenemos un diámetro de 0.99567 metros, que cuando la presión es de 4 atmósferas tenemos un diámetro de 0.887519 metros y cuando la presión es de 16 atmósferas tenemos un diámetro de 1.02 metros. Esto nos deja de que al principio, al aumentar las presiones, los diámetros se fueron reduciendo, pero luego volvieron a aumentar su tamaño. Muy bien, continuando con el desarrollo de nuestro laboratorio, para la parte 4 nos están preguntando, bueno, nos pide que analicemos los efectos de la presión con respecto a los cambios de equilibrio vapor líquido y también los cambios de separación. Y se nos dice que usando los resultados de los valores de cálculo que tuvimos en el simulador, los calculemos e informemos la volatilidad relativa del propano con respecto al butano, tanto en la parte de, bueno, tanto en el rehervidor y en el condensador, y que lo hagamos a diferentes presiones, a 0.25, a 1, a 4 y a 16 atmósferas. Esto para las corridas que hicimos en la parte 1A, en la primera parte. Y entonces se nos pregunta, en el condensador, o sea, analizando la parte del condensador, ¿cuál es la tendencia de la volatilidad relativa del propano-butano al elevar la presión? Es decir, de ir en estos cambios de presión que nos está mencionando.
Y se nos pregunta también, ¿es la tendencia general parecida en el rehervidor? O sea, que analicemos también lo que está pasando en el rehervidor. También se nos pregunta que comparemos los valores que obtuvimos en el simulador con respecto a los que se obtienen leyendo las cartas o gráficas de Priester. Entonces aquí mostramos tanto los resultados para la parte 3 y la parte 4. En este caso, en el condensador, aquí tenemos el diámetro, que es lo que se nos explicó en la parte 3. Y para la parte 4, que es la que nos importa en este momento, son los K de propano y K de butano para poder encontrar nuestra volatilidad relativa, que es relacionando el K del propano dividido entre el K de butano, teniendo un valor para 0.25 de 13.04, para 1 de 8.0621, para 4 de 4.8843 y para 16 atmósferas un valor de 2.7289. Vemos que en esta parte del condensador la volatilidad relativa va desde un valor mayor hacia un valor menor, es decir, que está disminuyendo al momento que se está aumentando la temperatura. Para la parte del rehervidor, podemos observar que tenemos un comportamiento similar. Vemos que para 0.25 tenemos el valor de 5.9752, para 1 de 4.31, para 1, perdón, 4.31, para 4 de 3.0176, para 16 un valor de 1.9305. Por lo tanto, se está comportando de manera similar. Valores más pequeños, pero siempre van de un valor mayor a un valor menor, o sea que esa volatilidad relativa está disminuyendo al momento que se está aumentando la presión. Analizando con los datos de la gráfica de Priester, lo único peculiar en esta parte, al leerlo de esta gráfica, es que aquí no tenemos valores de menores a 1 porque estamos limitados, tenemos un límite de presión. No leemos valores por debajo de 1. Entonces, empezamos a leer solamente desde el 1, 4 y 16. Pero si observamos, también está pasando el mismo comportamiento. Esa volatilidad está disminuyendo al momento de aumentar la presión. Aquí podemos ver gráficamente que nuestro simulador de Aspen nos está mostrando, podemos ver estos gráficos para el propanol con respecto al butano. La relatividad, perdón, bueno, el gráfico estamos viendo la volatilidad relativa de estos componentes con respecto a las etapas. Esto viene desde la etapa 1 hasta la etapa 30. Entonces, analizando gráficamente, podemos ver que esa disminución va en la primera parte, un cambio muy brusco, después se estabiliza de la etapa 3 a la etapa 13, después de esta etapa 13 a la 17 hay otro cambio brusco que va disminuyendo, y de la etapa 17 a la etapa 30 se estabiliza. Igual forma a una atmósfera, casi vemos un comportamiento similar con valores diferentes, claro. Para 4 atmósferas, esa volatilidad con respecto a esas etapas, todas esas etapas de nuestro destilador, también tiene un cambio, un comportamiento similar, y para 16 atmósferas igual. El comportamiento de esa volatilidad en cada una de las etapas va disminuyendo. Por eso es que vemos que en la parte donde nos pide que es en los extremos, digamos, donde está el condensador, puede ser, y el rehervidor, que son en los dos extremos, siempre vamos a tener esos cambios bruscos. O sea que cada vez que aumentamos la presión, si vemos en uno empieza en 13, otro en 8, otro en 4 y el otro en 2, al aumentar la presión, esos valores de volatilidad relativa van disminuyendo. Para la parte 5, donde se nos pide que analicemos los efectos de la presión con los azeótropos, para este caso nos piden que cambiemos el sistema de isopropanol y agua, como anteriormente estábamos trabajando con otros componentes, que también usemos los programas NRTL o también podemos usar el NRTL2 para equilibrio líquido-vapor. ¿Y qué queremos ver aquí? Queremos ver un análisis a diferentes presiones para que se nos especifican más abajo, y que para hacer esto debemos indicar una columna y que las dimensiones para estas columnas son arbitrarias, que son las que hemos venido utilizando, y que ejecutemos la simulación para Aspen Plus, y que esto nos va a permitir utilizar la herramienta de análisis. Luego de esto, que nos observemos los diagramas, temperatura con respecto a la fracción vapor y a la fracción líquido, y también un diagrama que nos relaciona la fracción líquido y la fracción de vapor.
que lo hagamos, como les mencionaba, a diferentes presiones, que lo hagamos a presión de 1, a una presión de 10 atmósferas y una presión de 0.1 atmósfera. Y se nos pide que observemos cómo se desplaza esa concentración del azeótropo. Entonces, para comenzar este análisis, lo primero es, bueno, definir una vez más, cambiar los componentes de análisis, en este caso, que son el isopropanol y el agua. Para definir el isopropanol, lo encontramos en nuestro simulador como alcohol isopropílico y el agua como agua. Luego de esto, el segundo paso es definir nuestro método de utilizar, que ya se nos especifica cuál lo utilicemos. Entonces nos vamos a métodos y seleccionamos el método NRTL para nuestro caso. Luego de eso, tenemos que definir nuestra mezcla binaria. Entonces nos vamos a la parte superior, donde dice menú, en la parte del menú, en la parte superior, en la parte donde dice MIST, M-I-S-T, y definimos que el tipo de mezcla que tenemos, que es una mezcla binaria no pura. Luego de eso, entonces nos vamos a la parte izquierda, donde tenemos esta parte de lo que podemos realizar. En la parte de análisis, y nos vamos entonces a la parte de la mezcla binaria que definimos. Ahora vamos a especificarle qué es lo que queremos ver. Vamos a analizar la temperatura con la fracción líquido y la fracción vapor, con nuestros componentes que habíamos definido, el isopropanol y el agua, bueno, con la base de fracción mol que varía el isopropanol, y que el número de intervalos para nuestro caso lo definimos que tengamos un número de intervalos de 25. Y entonces también al lado derecho se nos pide la presión. Modificamos esa presión que va a estar, que va a ir cambiando de 0.1, 1 y 10. Entonces, una vez que ya definimos todo esto, vemos que ya tenemos todos nuestros líneas azules, o sea que tenemos todo correcto, y el programa nos podemos correr el análisis. Una vez que tenemos bueno, corremos, el programa ya nos muestra la gráfica de los azeótropos. También podemos pedirles que nos grafique el diagrama de Y con respecto a X. Aquí ya le mostramos los dos gráficos que nos pide la parte 5. Entonces vemos, y para una presión de 0.1 atmósfera, le damos un valor de ese azeótropo aproximadamente de 0.6772. Lo podemos ver aquí en nuestra gráfica, va a estar ese punto entre 0.65 y 0.7, y ese es el valor que estamos leyendo. Para la presión de una atmósfera, hacemos el mismo análisis que mencioné anteriormente y graficamos. Es la única diferencia que va a estar cambiando a una presión de una atmósfera. Y para este caso leemos un valor aproximado de 0.6728. Ahora bien, para una presión de 10 atmósferas, como les menciono una vez más, el mismo análisis, lo único que tenemos que cambiar es nuestra presión, en este caso de 10 atmósferas. Y para esta presión le damos un valor aproximado de 0.6132. Vemos que va a estar ahí entre 0.60 y un 0.65, que es el otro extremo. Y entonces ahí leemos el valor. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, vemos que a mayor presión, ese punto del azeótropo, es decir, ese azeótropo que estamos leyendo, donde ya no se puede seguir destilando más, donde nuestra columna ya no puede seguir destilando más líquido, esta va disminuyendo. O sea que desde un valor vemos que a una presión menor ese valor es mayor, y a cada vez que aumentamos esa presión vamos obteniendo un valor más pequeño. Y bueno, en este caso hasta la presión que mostramos de 10 atmósferas, que nos pide este inciso, un valor más pequeño con respecto a la presión de 0.1 atmósfera. Bueno, y para el siguiente inciso queda nuestra compañera. En esta sexta etapa, eficiencia de plato, nos piden ahora que cambiemos el sistema a agua y etanol, usando NRTL como programa de equilibrio, vapor líquido, donde la alimentación de agua va a contener 60% mol y 40% mol de etanol, a una corriente de 100 kmol sobre hora. El líquido es un líquido saturado a 1 atmósfera. La columna tiene un condensador total y un rehervidor parcial, y el número de platos en la alimentación son 10 sobre la etapa.
y el destilado es 44 y el reflujo es 2. La presión de la columna es constante a 1 atmósfera. Nos piden en el inciso 1 que ejecute el sistema y que reporte las composiciones líquidas en la etapa 1 y 15, que es destilados y fondo. Esta carrera es equivalente a eficiencia de 1. Primer paso, el paso 1 es definir nuestros componentes. Vamos a seleccionar la pestaña de componentes, introducimos lo que es el agua y el etanol. Luego, en el paso 2, vamos a ir a la pestaña de métodos, luego a la pestaña de global y vamos a definir el método, que es NRTL. Luego, en el paso 3, pasamos ya a la simulación, que es trabajar con columnas RAT-FRAC. Luego, en el paso 4, es especificar nuestras corrientes, que es primero la alimentación. Nos vamos a la pestaña de Mixer, luego F material, y especificamos las corrientes que debe estar en fracciones moles, que para el agua 0.6 y el etanol 0.4. La tasa de alimentación son 100 kilomol sobre hora y presión y tenemos también lo que es la fracción de vapor. Luego, en el paso 5, vamos a especificar las condiciones de la columna, donde tenemos la pestaña de configuraciones, el número de etapas que es 15, luego un condensador total, luego vamos a las especificaciones de operación, donde tenemos que la tasa de destilado es 44 y el reflujo es 2. Ahora en el paso 6 es ir a corrientes. La alimentación está en la etapa 10. Entonces nos vamos lo que es la pestaña de stream y colocamos lo que es el número de etapas, que son 10. Luego en el paso 7 es definir la presión de la columna, que está a 1 atmósfera. Ahora el paso 8 es correr el análisis y se nos dan estas composiciones en fracción mol de ambos componentes, del agua y del etanol. Ahora en el inciso B, pues nos piden comparar las composiciones del líquido en la etapa 1 y 15 con las corrientes de la parte 6A. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a la pestaña de eficiencia, luego a la pestaña de opciones y seleccionamos eficiencia en Murphy, luego nos vamos a la pestaña de vapor líquido y en la etapa 1 vamos a especificar una eficiencia de 1. Luego de la etapa 2, de la 2 a la 15, especificamos una eficiencia de 0.6. Luego de esto, estas son las nuevas fracciones molares de la etapa 1 a la 15. Con la eficiencia de 1 en la etapa 1 y de la eficiencia de 0.6 en la etapa 2 a la 15. Y estas serían las composiciones que nos piden lo que es en el inciso B. Luego, tenemos aquí las composiciones molares del inciso A y B y podemos observar y hacer la comparación de los componentes en cada etapa, tanto para el inciso A como el inciso B.